Y hoy iniciamos un ciclo que hemos denominado Los sindicatos en la función pública y contamos con Milagros Dorronzoro, secretaria nacional de negociación de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF. Y como siempre, además de nuestros invitados, en nuestro programa contamos con las habituales secciones, tablón de anuncios, donde cada semana damos cuenta de lo más significativo de las ofertas de empleo, diario del opositor, donde ofrecemos consejos para afrontar con éxito el duro esfuerzo de preparar una oposición, y el protagonista, donde hoy, como último miércoles de mes, tenemos la sección Opostal Responde, en la que trasladamos las dudas que nos han llegado de nuestros oyentes y que aclararemos con Ana Domínguez, asesora pedagógica de Opostal. Todo esto es Empleo Público, un espacio de Opostal.es en Capital Radio. Comenzamos. Comenzamos saludando y dando la bienvenida a Milagros Dorronzoro. Buenos días, Milagros, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarnos a esta mesa tan interesante. Bueno, encantado. Tengo que decir que en la promoción hemos estado poniendo el nombre de Francisco Lama, que es el secretario de Acción Sindical de CESIF, pero ha sido convocado de ultimísima hora. Y la radio es muy rápida, pero cuando una cosa está lanzada en las redes sociales no aparece todavía esa inmediatez. Y bueno, evidentemente se lo hemos dicho que queríamos seguir manteniendo la presencia de CESIF y evidentemente tú estás más que cualificada para poder hablar de los temas que vamos a tocar. Nuestro trabajo principal es la negociación colectiva y cuando la Administración nos convoca exacto, hay que acudir y entonces nos hemos repartido. Siento el cambio, pero... No, al contrario. Yo le he dicho a Paco que cuente con que lo volveremos a traer aquí porque la voz de los sindicatos nos parece muy importante. Este ciclo lo hacemos, en este caso, con el sindicato mayoritario. ¿Cuál es la presencia de CESIF en la Administración? Bueno, es variable dependiendo de la administración de la que estemos hablando. En este caso, como nos estábamos centrando en la Administración General del Estado, pues tenemos una amplia mayoría. Somos el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, tanto en la mesa que viene del 34.1, que es la que se dedica exclusivamente a cuestiones de funcionarios, como la del 36.3 del EBEP, que agrupa tanto a personal laboral como a personal funcionario. Bueno, tenemos nuevo gobierno y nuevo cambio de dependencia. O sea, parece que esto de la función pública es como, antes decíamos, es una María y la podemos llevar a Hacienda, a Política Territorial, la podemos llevar a Presidencia y ahora la tenemos en transformación digital y función pública. ¿Cómo lo ves, los sindicatos? Bueno, es cierto que es un peregrinar de ministerio en ministerio, ¿no? Efectivamente, y siempre además como un añadido. Hemos sido política territorial y función pública, Hacienda y función pública y ahora siempre es en transformación el segundo apellido y función pública, ¿no? Pero sobre todo, más que esto, el problema que tenemos es el cambio de ministros. Hemos tenido 5 ministros diferentes, lo que dificulta tremendamente el tener una negociación de manera continuada. Primero expresa la importancia que este gobierno da a la función pública y después ralentiza mucho las negociaciones que se están manteniendo y sobre todo imposibilita abordar cuestiones fundamentales para el futuro de la función pública en este país. Hemos visto recientemente que ha habido una reunión con el ministro Escrivá. Entiendo que nada más asumir esas funciones, ese traslado de las competencias de la Secretaría de Estado, evidentemente el diálogo con los sindicatos es inmediato. ¿Cómo habéis visto esa primera reunión en la que habéis participado con él? Bueno, como muy bien dices, ha sido un primer acercamiento, una primera reunión en la que CESIF, como principal exigencia, lo que ha llevado a trasladar al ministro es la necesidad de retomar la negociación colectiva de manera inmediata. Hay muchísimos temas que tenemos que negociar. No olvidemos, por ejemplo, que los empleados públicos estamos sufriendo un acuerdo que CESIF nos suscribió, un acuerdo salarial que para nosotros es muy negativo, firmado entre el Gobierno y Comisiones y UGT, y que desde el primer momento condenó a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que retomar y eso es lo primero que se le ha pedido a este nuevo ministro. Sí, evidentemente entiendo que esa es una reivindicación. Efectivamente fue complicado ver cómo CESIF no se sumaba a ese acuerdo y siempre habéis criticado que esa pérdida de un 5,8% aproximadamente, ¿no?, del poder adquisitivo. ¿Cómo lo estáis viendo esto? Porque, bueno, esto de la época de Zapatero es cuando empezó aquella congelación
salarial aquellos recortes, Efectivamente, ¿no? Desde el año 2010 los empleados públicos en este país han perdido más del 20% de su poder adquisitivo. En aquel momento se recortaron los salarios entre un 5 y un 10% y se hizo por unas circunstancias económicas especiales en ese momento. Puntuales, efectivamente. Sin embargo, han pasado los años y esa situación no se ha revertido, lo seguimos arrastrando. De hecho, en CESIF hemos presentado una iniciativa legislativa popular, que por cierto no ha sido admitida, con lo que lo tenemos recurrido al Constitucional. Y en los 2 últimos años, tras la aplicación de este acuerdo que CESIF no suscribió, los empleados públicos ya han perdido un 5,8% de su poder adquisitivo. De manera que hay muchas cosas que renegociar y es lo que pedimos, ¿no? La renegociación de un nuevo acuerdo salarial. Bueno, y otro de los temas que está encima de la mesa es la jornada laboral. Estamos hablando de una jornada laboral en la cual se está hablando ya de las 35 horas. ¿Cómo va este tema de adelantado? Bueno, primero hay que decir que desde el año 2018 se firmó un acuerdo que además sí que fue suscrito por nuestra central sindical, por CESIF, en el que ya era posible el establecimiento de una jornada de 35 horas. Lo que pasa es que algunas administraciones lo implantaron y mientras que la Administración General del Estado, pues hasta el momento no lo ha implantado, pese a los muchos requerimientos que CESIF le ha hecho en este sentido. Por eso lo que nosotros pedimos desde CESIF es que la jornada de 35 años se introduzca como norma. Perdón, no 35 horas. Semanales se introduzca como normativa básica en el Estatuto Básico del Empleado Público para que se aplique en todas las administraciones de manera inmediata y de manera uniforme para todos. Bueno, y otro tema de los delicados siempre es de la implantación del teletrabajo. Fue una emergencia, evidentemente la pandemia nos obligó a todos a tener que coger los trastos, marcharnos a casa y empezar ahí a trabajar, y en el caso de la función pública así fue también. Pero posteriormente, bueno, hay distintas aplicaciones del teletrabajo, dependiendo también de la administración en la que se esté. Por ejemplo, en la Seguridad Social hay solamente un día de teletrabajo a la semana, en otras se llega incluso hasta 3. Bueno, ¿Cómo estáis viendo esto? Incluso 4, sí, efectivamente, hay algún caso que puede haber 4. Bien, el tema es que en septiembre del 2020 ya se reguló en regulación básica, es decir, en el Estatuto Básico del Empleado Público, se introdujo el teletrabajo. Y una vez introducido como legislación básica, las distintas administraciones tenían que desarrollarlo e implantarlo cada uno en su ámbito correspondiente. Algunas administraciones, algunas comunidades autónomas hicieron sus deberes y lo tienen implantado. Sin embargo, y en este caso es especialmente sangrante, la Administración General del Estado no lo ha implementado. ¿Por qué digo que es especialmente sangrante? Porque desde el mes de abril del 2021 existe un acuerdo firmado entre las organizaciones sindicales y la Administración que regula expresamente cómo se debe implantar el teletrabajo en la Administración General del Estado. Pero esto tenía que dar lugar, ese acuerdo se debe plasmar en un Real Decreto que nunca ha llegado. Por más que requerimos a la Administración que nos explique por qué, nos dicen que va a venir, que va a llegar, pero es el Real Decreto que nunca llega. De manera que al final nos hemos visto obligados a presentar un recurso por inactividad de la Administración, que efectivamente ha sido admitido a trámite y que estamos esperando, por tanto, por pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De manera que, como el teletrabajo no se ha implantado en la AGE, lo que hay ahora es un trabajo no presencial, un trabajo a distancia que vino regulado por las emergencias, el ahorro energético y tal, y que se ha mantenido y que no es regular, no es uniforme para toda la AGE, como sí sería el teletrabajo que nosotros regulamos en el acuerdo, sino que cada organismo hace un poco de su caponsallo y lo aplica como quiere, como puede, muchas veces sin ningún tipo de acuerdo con las organizaciones sindicales, y tenemos que estar ahí presionando para que se vaya aplicando en todos los sitios. Sí, porque estamos viendo cómo hay funcionarios que huyen de algunos sitios simplemente porque las condiciones de teletrabajo que ofrecen en otros sitios, por ejemplo, más en la administración local o en la autonómica, que son más confortables para ellos, que incluso en la Administración General del Estado. Bueno, está claro que el teletrabajo no es para todos los puestos. No, evidentemente. Puede teletrabajar un médico, hasta el momento no. Eso lo entendemos, que hay una atención presencial que evidentemente Entonces, depende va a seguir mucho de las funciones que tenga asignado cada puesto. Pero es cierto que dentro de esto se deben determinar, previa negociación con las organizaciones sindicales, qué puestos son susceptibles de ser desarrollados mediante esta modalidad de prestación de trabajo y facilitar las condiciones para todas las condiciones, además que son muchas, para que esto pueda llevarse a cabo. Otro de los temas de siempre es la carrera administrativa. Es decir, aquí hemos tenido hace 2 semanas, no recuerdo mal, una persona que 35 años entró en un nivel D, acabó en un A1. Realmente fue espectacular ver cómo nos contaba esa
ese tesón que tuvo para poder ir superando distintos procesos selectivos y llegar a ese A1. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué, desde el sindicato, cómo se está planteando la carrera administrativa, esa promoción interna tan demandada siempre? Bueno, la carrera administrativa, la carrera profesional es un derecho que ya estaba incluido en el Estatuto Básico del Empleado Público, y lo que es una pena es que 16 años después tenga que seguir siendo una reivindicación principal de CSIC porque no se ha desarrollado. Existió del gobierno anterior un proyecto de ley de la función pública en la AGE, que nosotros tampoco suscribimos ese texto porque era tremendamente deficiente y tremendamente superficial en lo que se refiere a este aspecto, por ejemplo, de la carrera profesional. Y luego, como se disolvieron las Cortes, pues que esto ha quedado en un cajón, y lo que ha hecho el Gobierno es sacar un Real Decreto Ley, el 6/2023, en el que también, a nuestro criterio, de manera defectuosa y superficial, se regulan algunos de los aspectos de la carrera profesional. Afortunadamente, como se va a tramitar como un proyecto de ley, CSIC ya ha presentado numerosas enmiendas a todos los grupos parlamentarios, con los que iniciamos la ronda de visitas a partir de mañana, para intentar que acepten nuestras propuestas y mejoren este texto, que suponga un avance en las condiciones y en la carrera, sobre todo, del personal, de los empleados públicos. Recordamos que estamos hablando sobre, en este ciclo que hemos iniciado hoy, los sindicatos en la función pública, con Milagros Dorronzoro, secretaria nacional de negociación de CSIF. Tema recurrente, el baby boom que se jubila ahora, y en los próximos 5 o 10 años se va a ver cómo desaparece una gran cantidad de funcionarios. ¿Cómo estáis viendo todo esto que están saliendo, este número de plazas que, bueno, son muy importantes, son miles de ellas, pero que seguirán siendo insuficientes en cualquier caso, ¿no? Efectivamente. Bueno, es cierto que las dos últimas ofertas de empleo han significado un número importante de convocatoria de plazas, pero esto no consigue revertir el déficit de plantillas que teníamos, que arrastrábamos por todos los años de tasa de reposición cero, o en aquellos años en los que las incorporaciones han estado por debajo de las bajas que se producían. Esto, además, ha generado un problema añadido, que es, para intentar parchear este déficit de plantillas para prestar un servicio público como el ciudadano se merece, pues se ha tenido que recurrir al abuso de la contratación temporal, lo que ha generado un problema muy importante. El COVID puso de manifiesto lo tensionadas que estaban las plantillas en sectores fundamentales como educación, sanidad, justicia, servicio público de empleo, seguridad social, podría seguir. Y es cierto que los próximos 8 años en la Administración General del Estado se jubilan el 60% de los trabajadores que están. De manera que nosotros hemos propuesto y seguimos proponiendo la eliminación de la tasa de reposición, para que las convocatorias de las ofertas de empleo público se adapten a las necesidades reales de la prestación del servicio que los ciudadanos necesitan y se merecen. Bueno, seguimos con el tema de la jubilación, porque hay también reivindicaciones sobre la jubilación anticipada en algunos trabajos especialmente penosos, y también sobre la edad límite. Igual que se está ampliando el plazo para jubilarse, ahora mismo la edad límite está en los 70 años. ¿Se va a ir ampliando a otros 2 años más, como por ejemplo está la propia jubilación ya cercana ya a los 67 años? Desde CSIC, desde luego, apoyamos esta medida. Estamos absolutamente de acuerdo con la prolongación de la vida laboral más allá, si uno quiere, claro, después de alcanzar la jubilación, siempre, claro. Eso es lo que iba a decir a continuación, siempre que esta sea voluntaria e incentivada. Ambas cosas, y en ese sentido estamos absolutamente de acuerdo. Luego, además, queremos que se regule la jubilación parcial anticipada para todo el colectivo de empleados públicos, y no solo para una parte como figura actualmente. Entendemos que también hay que buscar fórmulas que permitan que aquellos colectivos cuyo trabajo se realiza en condiciones más penosas puedan acceder, hagan una serie de coeficientes reductores para que puedan acceder a la jubilación a una edad más temprana. Y por último, CSIF siempre ha defendido y seguirá defendiendo el acceso para todos los empleados públicos a la jubilación voluntaria a partir de los 60 años y 30 años cotizado, sin ninguna merma retributiva en sus pensiones. Bueno, vamos a hablar ahora también de un tema importante, como es los acuerdos que se plantean para cuerpos generales y cuerpos especiales, ¿no? Por ejemplo, en justicia, en jueces, fiscales, letrados, se alcanzan, pero ¿y el resto?
Bueno, actualmente y afortunadamente sí estamos negociando con el Ministerio de Justicia y tenemos un compromiso verbal por parte del Ministerio de intentar poner una solución a este problema, ¿no? Con el que CESIF además ha sido especialmente beligerante, porque lo que no cabe en ninguna cabeza es que se pueda llegar a acuerdos parciales con una parte pequeña del colectivo de los órganos judiciales, dejando fuera al 80% de los trabajadores, del personal, que es el que saca adelante los expedientes y hace materia, que la justicia de este país funcione. Exactamente. Entonces, efectivamente, seguimos en negociaciones. Ya hemos sido especialmente beligerantes y esperamos que la cosa ahora, mediante la negociación, llegue a buen puerto y se alcancen acuerdos para todo el colectivo de la Administración de Justicia. Y vamos con letra mayúscula, la Ley de Función Pública. ¿Qué se espera de ella? Además, en una legislatura en la cual, bueno, pues evidentemente habría que tenerla totalmente desarrollada, ¿no? Bueno, pues como te decía antes, la Ley de la Función Pública, que ya está prevista en el Estatuto Orgánico del Empleado Público, y 16 años después, pues todavía en la Administración General del Estado, no así en otras administraciones, pues no se ha desarrollado. Como te decía antes, sí que había un proyecto de ley del gobierno anterior que no llegó a salir adelante por la convocatoria de elecciones, y ahora hay ese Real Decreto que toca de pasada algunas figuras. Desde nuestro punto de vista, habría que renegociar esta ley de la función pública en la AGE, porque va a regular aspectos fundamentales de los empleados públicos, como es no solo la carrera profesional, sino la evaluación del desempeño, las jornadas, el teletrabajo, que también debe estar contemplado, es decir, el personal directivo, muchas cuestiones que son importantísimas y que hay que renegociar con muchísimo detalle y no someramente como figuran en este Real Decreto al que te decía. Hemos presentado numerosas enmiendas. Sí, porque uno de los temas es precisamente esa escuela de altos directivos para la función pública, que evidentemente es algo, bueno, en Francia funciona tan maravillosamente que se dice que no hay un solo primer ministro de Francia que no haya pasado por aquella escuela, ¿no? Nosotros comprendemos perfectamente que tenga que regularse el régimen jurídico del personal directivo, pero hay otras cosas con las que no estamos tan de acuerdo, como es, por ejemplo, el empleo únicamente para el nombramiento de este personal directivo de la libre designación, claro, ¿no? Porque ya hay un abuso tremendo de la libre designación y en este caso creemos que por lo menos hasta el nivel de subdirector general debería ser como consecuencia de la carrera profesional del profesional, perdona la redundancia, y de concurso de méritos, ¿no? De los méritos que presente y no la formación arbitrariedad que puede significar una libre designación. Claro. Otro tema que está pendiente es ese protocolo contra el acoso sexual en la Administración General del Estado. ¿Cuándo lo ponemos en marcha? Bueno, esto es el expediente X de la Administración General del Estado, porque es algo que no se concibe. Existe un acuerdo firmado por las organizaciones, la mayoría de las organizaciones sindicales y la Administración, que se firmó en noviembre del 2022 y que era este protocolo de acoso. Sin embargo, y nos desconocemos por qué, no ha salido a la luz. La Administración habrá que preguntarle a la nueva secretaria de Estado a ver qué ha pasado con este expediente que, como digo, pese a estar el acuerdo firmado y absolutamente detallado el protocolo, pues no se ha puesto en marcha y no ha salido a la luz. Bueno, y otro de los temas es ese cambio de perfil del empleado público que busca la Administración, ¿no? Porque evidentemente de lo que se pedía al principio, teniendo en cuenta todo lo que es la transformación digital, la digitalización está en toda la Administración del Estado, en cualquiera de ellas. ¿Cuál es el perfil que ahora se busca y cuál es el perfil que tú crees que es el que necesario de ir marcando en los próximos años? Bueno, nosotros entendemos perfectamente que las funciones han de adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías y a las novedades que se introducen en la gestión de la función pública. Sin embargo, nosotros defendemos y estamos convencidos que la Administración Pública necesita todo tipo de perfiles. Necesitamos jueces, necesitamos médicos, necesitamos docentes, pero también necesitamos gestores, necesitamos administrativos, informáticos, ordenanzas, es decir, que todos... lo importante es
el servicio público, ¿no? La vocación de servicio público. Lo que sí es cierto es que estamos observando que cada vez hay un menor número de candidatos, es decir, hay menos gente interesada en acceder a las administraciones públicas, desmotivadas básicamente, entendemos nosotros, que por las bajas retribuciones que se ofrecen, especialmente en la Administración General del Estado. En este sentido, desde CESIF siempre abogamos por la equiparación salarial entre todos los empleados públicos bajo el lema igual trabajo, igual salario. Pero estamos convencidos que todos los perfiles son necesarios en las administraciones públicas. Y acabamos, Milagros, como siempre le pedimos a nuestros invitados e invitadas que nos den un consejo para aquellos, precisamente esto que estás hablando, aquellas personas que se plantean hacer una oposición. ¿Cómo les animamos? ¿Qué consejo le damos para que se presenten y para que vayan confiados y seguros hacia esa posición? Bueno, nosotros tenemos claro que el servicio público es vocacional absolutamente, ¿no? Servir al ciudadano produce, si tienes esta vocación, una gran satisfacción. Consejo, pues yo es que no me gusta dar consejos, pero yo les diría pues que no desistan, ¿no? Que no se desanimen, que insistan hasta el momento en que consigan superar las difíciles pruebas selectivas que se imponen para ingresar como empleado público. En este sentido, sí darles un toque de esperanza diciendo que CESIF está trabajando para introducir ciertos cambios en estos procesos selectivos, de manera que no sean únicamente memorísticos, sino que además de los conocimientos se valore y sobre todo las capacidades. Así que mucho ánimo, un último empujón, mucha fuerza y adelante, que a lo mejor este año hay suerte.